Hola Virgo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Bien, Virgo, vamos a comenzar. Sacamos tu primera carta, tu primer mensaje. Bueno, tenemos aquí una carta muy importante que es el 8 de espadas. Mira, Virgo, lo que te dice esta carta es que estás vibrando bastante fuerte. Vienen cambios muy importantes en tu vida, Virgo, pero van a ser muy notorios. Y esto pudiera estar despertando la envidia de muchas personas en tu entorno. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Yo veo que eres una persona sumamente disciplinada. Eres una persona que eres una persona que se enfoca en lo que estás haciendo en el momento, ¿no? O en tus planes o en tus metas, pero que nunca tienes tiempo, Virgo, para meterte como en la vida de los demás. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay muchas personas que ven esto como si tú fueras, vaya, te ven como una persona de pronto que pudiera ser como arrogante o te perciben como esta manera, ¿sabes? Como decir, Virgo, vaya, se siente la única botella de agua en el desierto. Entonces, esto levanta muchas envidias y hay personas aquí que pudieran estar haciendo cosas para provocarte, para que tú te defiendas, ¿sabes? Y la carta te está diciendo que debes ignorar a este tipo de personas porque si tú caes en estos juegos, Virgo, lo más probable es que salgas perdiendo. Entonces, sí, es cierto que estas personas se las gastan pues para quererte hacer la vida imposible o para de pronto ponerte el pie y que tú caigas, que tú no alcances tus metas, que no alcances tus logros. Sin embargo, como te digo, creo que tu mejor herramienta o tu mejor defensa a lo que nos dice esta carta es no hacer nada. Es decir, seguir enfocado como lo haces, Virgo, en tus proyectos o en tu trabajo o en lo que tú haces, enfocarte en ti, enfocarte en tu trabajo, en lo que para ti realmente es importante o relevante y no tomar en cuenta, hacer oídos sordos ante las palabras o ante cualquier cosa que estas personas quieran hacer en tu contra. Porque como te digo, esto lo están haciendo más que nada como para tener pruebas de que tú no eres como esa persona que aparenta ser ante ellos, ¿no? Entonces no caigas en este tipo de provocaciones, Virgo, porque pudiera salir ahí un poco perjudicado, perjudicada. Es mejor, tu mejor defensa, tu mejor herramienta, como te lo dice la carta, es seguir haciendo lo que haces y dejar que esas personas solitas se alejen. Ya se cansarán de, pues vaya, de no lograr lo que pretenden. Tu siguiente carta. Tenemos aquí un paje de monedas. Esta es una carta muy importante, Virgo, porque nos está diciendo que hay un comienzo para ti que aunque en este momento tú lo puedas ver como, vaya, que no vaya a ser algo muy grande, ¿no? Que tú digas, siento que es el inicio de algo, pero no es algo tan grande. Bueno, pues déjame decirte que puede ser que así lo percibas tú en este momento, pero es algo que, que tú pudieras estar sembrando, una semilla que tú pudieras estar sembrando, que pudiera echar raíces muy profundas a un corto plazo, porque lo veo así, realmente, Virgo, siento que esto puede ser a un corto plazo que te dé resultados y que esto que tú no lo estás viendo de esa manera, al final del día te termine sorprendiendo, ¿no? Un ejemplo sería, quiero apostar a lo mejor no sé, poner por ejemplo un negocio, pero a lo mejor no le ves mucho futuro, que tú digas, bueno, es que cuánto pudiera yo generar o cuánto me pudiera eh, cuantificar este negocio. Bueno, pues resulta que en cuanto tú pones esto en práctica, eh, obviamente esto va a ir ascendiendo, pero yo veo que los resultados pudieran ser rápidos y que hubiera buenas ganancias. Entonces, no demerites lo que de pronto te pudiera estar trayendo
pues bastante prosperidad o incluso riqueza, Virgo. O sea, confía en ese proyecto que tienes en mente o siembra esa semilla dependiendo, ¿no? A lo mejor tiene que ver también con, no sé, pudiera ser entrar en un trabajo que en este momento no le ves como mucho futuro, que tú digas, bueno, es que voy a entrar a trabajar en tal empresa, pero la ganancia va a ser muy poca. Entonces lo que te está diciendo la carta es que tengas paciencia. En cuanto tú comiences a mostrar tus habilidades o poner en práctica tu conocimiento, tú mismo vas a hacer como tu carta de presentación, ¿no? De decir, ok, creo que nos equivocamos con Virgo, tiene mucho más potencial, tal vez necesitamos ascenderle de puesto o ascenderle en la cuestión del dinero. Entonces, veo que algo así hay, algo para ti, Virgo. Vamos a ver tu siguiente carta. Tenemos aquí la carta del diablo. Bueno, Virgo, mira, aquí hay dos cosas. Tómalo como a ti te resuene. Por una parte nos está diciendo que tienes que romper las cadenas que te atan a alguien. Yo estoy viendo aquí a una persona bastante negativa. No sé si tú estás en una relación tóxica o puede ser igual aquí a lo mejor con la familia, no sé si tú vives con tu familia, pero yo veo aquí como muchos problemas. O sea, veo muchos problemas con esa persona o con un grupo de personas, pudiera ser también. A lo mejor también tiene que ver como en un trabajo, ¿sabes? Que tú estás en un trabajo donde estás lidiando con personas que son muy tóxicas, pero lo que la carta del diablo nos representa, que son personas que son sumamente destructivas, que son personas que son sumamente nocivas, dañinas, ¿sabes? Tanto para ellas como para los demás. Entonces está diciendo esta carta que es momento de romper, de salir de ahí. O sea, si la solución es terminar, cortar cualquier tipo de lazo o alejarte de algún lugar, es necesario que lo hagas, ¿sabes? Porque de lo contrario, yo veo que ahí pudieras permanecer estancado o estancada. Ahora bien, si tiene que ver contigo, donde tú, digo, esto es para algunos Virgo, entiéndase, donde a lo mejor aquí hay un Virgo que está estancado, pero que tiene que ver también con tu cuestión de tus hábitos. A lo mejor no estás haciendo lo que te corresponde, Virgo. A lo mejor estás haciendo las cosas a tu manera y no como a lo mejor tiene que ser, porque a veces sí, a veces funcionan las cosas, hacerlas a nuestro modo, pero también para eso hay reglas o también para eso hay cosas que ya están preestablecidas, ¿sabes? Entonces, si tú quieres llegar a cambiar las reglas del juego, puede ser que te estés topando con pared. A veces no se trata de querer hacer lo que a mí se me venga en gana, sino que se trata de hacer lo que se tiene que hacer, nos guste o no. Y entonces, si tú te estás aferrando a querer imponer tus reglas y realmente no va de eso, como te decía, puede ser que eso es lo que no te esté dejando crecer. Ahora, hay muchas cosas aquí, porque puede ser que a lo mejor hay un Virgo que está enfrentando también una situación de un vicio. A lo mejor hay un Virgo aquí que dice, soy una persona, no sé, por ejemplo, alcohólica, ¿no? O soy una persona que soy gruñona, una persona neurótica, alguien que, vaya, que es conflictivo y que provoca que las personas se alejen, ¿no? O soy una persona envidiosa. Digo, entiéndase que no estoy diciendo que Virgo en general esté pasando por esto, sino que hay personas de Virgo que pudieran estar vibrando con esta energía que nos muestra aquí el diablo y que la única forma de salir de todo esto y que las cosas mejoren en tu vida es ser consciente. Si yo sé que me hago daño, ¿no? Haciendo tal o cual cosa, pues entonces debo de recapacitar, ¿no? Como te decía, si tengo un vicio, por ejemplo, de alcoholismo, y sé que esto me está haciendo daño, sé que esto me está llevando a la ruina, sé que esto está destruyendo mi familia, bueno, pues entonces tengo que tener la fuerza para poder dar ese paso, para cambiar. Si soy una persona tóxica, una persona celosa, por ejemplo, y constantemente tengo conflicto con mi pareja porque le estoy celando todo el tiempo, porque todo el tiempo estoy revisándole el celular o porque soy una persona desconfiada. Y si esto está perjudicando la relación, entonces es momento, aquí hay dos cosas, ¿no? O es momento de buscar la verdad, porque si pasa algo así, por algo ha de ser,
pero también si es como unos celos infundados, entonces el del problema ahí serías también tú, ¿no? De decir, estoy viendo cosas donde no las hay. Entonces, el diablo nos habla como de estas cosas, ¿no? Que son negativas. Y te digo, te puedo poner muchos ejemplos, pero lo que te dice la carta es que realmente hagas conciencia, Virgo, qué es lo que está pasando y qué es lo que te está llevando a tener como esta infelicidad o estar insatisfecho con lo que estás haciendo o con la vida que tú estás llevando, porque puede ser que a lo mejor tú digas, bueno, yo no soy la persona que está sufriendo de ese vicio, del alcoholismo, pero es mi pareja, pero con mi pareja peleo todo el tiempo y tal vez tengas hasta familia, y entonces aquí pues están agravando las cosas. Entonces aquí lo importante es que tú logres de alguna manera u otra romper con esas cadenas y alejarte, ¿no? Alejarte de lo que estás haciendo mal o alejarte de las personas que te están dañando. Eso es lo que nos dice la carta del diablo. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bueno, tenemos aquí el 8 de bastos. Mm, Mira, dice esta carta, es momento de reflexionar, Virgo. Siento que tú no eres tomado en cuenta y eres una persona que siempre está ayudando a los demás, o al menos veo que tú puedes estar haciendo lo que te corresponde hacer, o sea, que tú no eres una persona que esperas a que alguien venga y te ayude o que alguien venga y te resuelva el problema, sino que tú eres alguien sumamente responsable, pero que a la vez tú cargas también con quehaceres o responsabilidades de otras personas. Esta carta, mm, independientemente de que nos habla como de la sobrecarga que tú puedas estar llevando, cargas a cuestas que no te corresponden, nos habla más allá, donde nos dice, no solamente estás sacrificando tu tiempo, no solamente estás haciendo, resolviendo el problema de otros, sino que aquí la cuestión es de que no estás siendo valorado. Y ojo, no se entienda como es que yo hago las cosas para ver qué saco, ¿no? O para ver qué recibo. No tiene que ver por ahí, sino simplemente es que yo veo que tú te sacrificas por personas, digo, que no valen la pena, porque son personas que a ti no te toman en cuenta, que únicamente te utilizan o que se benefician, pero que cuando tú tienes un problema o cuando tú buscas el apoyo o cuando tú buscas consuelo en alguien, es como si nadie estuviera para ti. O sea, tú sí estás para, tú estás para solucionar o para solucionar o para escuchar o para dar un consejo hacia los demás, ¿no? Hacia esas personas que son negativas, pero que cuando tú necesitas, todo el mundo se desaparece, quedándote solo, quedándote sola. Entonces, lo que te dice esta carta es que reflexiones, Virgo. A veces no contar, no tener a nadie es mucho mejor que estar rodeado de personas y sentirte solo, que estar solo y sentirte bien. Entonces, yo veo que no se valora tu esfuerzo, no se valora tu sacrificio, y que no solamente eso, sino que siento que esto te desgasta o que de alguna manera te resta algo, y que en cuanto tú realmente te comiences a valorarte, porque esa sería la palabra, que comiences a valorarte, Virgo, tú vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Porque incluso en las cosas en las que tú te sientas estancado o estancada, vas a comenzar a crecer con mucha rapidez. Y ojo, no tiene que ver con cosas ni de magia ni cosas del destino. Porque posiblemente a veces dejes de hacer cosas o no te concentres al 100% en lo que tienes que hacer por concentrarte o poner el foco en los problemas de otras personas, ¿no? O en compartir tu energía con los demás, el trabajo, qué sé yo. Entonces te dice, reflexiona, aléjate, aléjate de esas personas y vas a ver cómo tu vida va a comenzar a mejorar. El hecho también de que te estés cargando, a lo mejor no sé si hay personas con las que tú te rodeas, digo que son personas tóxicas y que todo el tiempo te están hablando de queja, que todo el tiempo te están hablando de, vaya, que te hablan de una persona, que te hablan de otra. Esto también es como una energía que al final del día te terminan dejando a ti, ¿no? Donde esas personas a veces se hacen como las víctimas
y que entonces tú debes de huir de ahí, porque eso es como si fuera una cárcel, ¿sabes? En la que te encierras o en la que te encierran cada vez de que te cuentan ese tipo de cosas, energéticamente, obviamente entiéndase, que energéticamente, porque a veces puede ser que tú sientas misericordia por esas personas, pero tú digas, pero ¿qué puedo hacer yo? O sea, ¿cómo te ayudo? Y a veces puede ser que esas personas te mientan, ¿no? Que realmente te cuenten una versión, pero que es todo lo contrario. Entonces, aléjate de todo ese tipo de personas y verás cómo las cosas te van a comenzar a fluir mucho mejor. Tenemos aquí el 2 de varas. Mira, esta carta es bastante interesante, sobre todo en la posición en la que se encuentra Virgo, porque es una carta que nos habla de dos decisiones que vas a estar tomando muy importantes, ¿sabes? Va a haber dos cosas aquí que llegan para ti, que tienen que ver con oportunidades. O sea, es decir, vas a tener dos oportunidades para poder elegir, pero la carta te dice, no tomes o no elijas con el corazón, Virgo. Elige con el razonamiento. Tómate tu tiempo. No elijas rápidamente. O sea, no porque yo sienta que algo es me gusta, lo tengo que aceptar. Tienes que ver qué es lo que, cuál es lo que, qué es lo que se te ofrece y qué es lo que se te ofrece al momento y qué es las consecuencias que esto te puede traer a un mediano o a un largo plazo. Que ojo, yo estoy viendo que aquí ambas cosas son buenas, son positivas, pero siempre hay algo mejor siempre va a haber una oferta mejor que otra. Entonces, velo con razonamiento, como te decía. O sea, que si yo elijo no sé, el camino A, ¿hacia dónde me va a llevar? Porque puede ser que a lo mejor en el momento me traiga felicidad, me traiga abundancia, me traiga prosperidad, pero ¿y después qué viene? ¿Conflictos? ¿O cuánto me va a durar este placer o esta ventaja? Pero si elijo el plan B, el camino B, ¿qué me va a dar y qué voy a conseguir yo? ¿No? ¿Hacia dónde me va a llevar? ¿Hacia dónde me va a llevar es lo que yo quiero, es lo que yo estoy buscando? ¿Va a ser algo también mm, que va a ser algo duradero o es algo que va a ser pasajero? Entonces, por eso te dice, llegar esas dos oportunidades para ti, pero tienes que saber elegir y, como te digo, nuevamente, no uses el corazón, ni los sentimientos, ni las emociones, usa el razonamiento. Vamos a ver, voy a sacar una carta más. Mira, la carta del mago. Viene algo muy importante para ti, Virgo, definitivamente. Creo que pudieras estar recibiendo como una propuesta que a lo mejor tú vas a tener tus dudas porque siento que viene una propuesta que a lo mejor tú no te habías imaginado y que esto lo puedes ver como una gran responsabilidad o algo que a lo mejor tú no te sientas capaz. Que tú digas, bueno, yo no sé si, por ejemplo, tú tienes tu profesión, digas, bueno, yo tengo mi profesión, pero yo no sé, no me atrevería a tomar riesgos, ¿no? Sobre algo, un ofrecimiento que se me hace, porque siento que esto está fuera de mi alcance, o sea, hablando en conocimiento. A lo mejor yo necesito más preparación para esto. A lo mejor yo necesito tener más habilidades, poder tener un mejor dominio para poder lograr esto que se me pide. Pues déjame decirte que no. Eso tú lo vas a ver de esa manera. Y a lo mejor la forma en la que a ti te pueden hablar de este proyecto o de esa situación te haga verlo como algo exageradamente importante. Bueno, importante sí, pero que a lo que voy, que tú tienes el método, que tú vas a tener las habilidades o que tú tienes el conocimiento para poder desempeñar esto sin menor problema y que entonces deberías arriesgarte, porque eso es algo muy bueno. Es como una gran oportunidad que a lo mejor tú no la esperabas o que tú no la estabas pidiendo, Virgo, pero que esto llega por destino para ti y que esto pudiera darle la vuelta a tu destino, a tu futuro, hablando en una cuestión profesional e incluso en una cuestión económica, ¿sabes? O sea, veo que te puede estar cambiando bastante bien la vida, pero siempre y cuando confía en ti, tú arriesgate, Virgo, porque vas a estar ganando.
Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Bien, tenemos aquí al signo de Capricornio, veo también a Géminis, a Acuario, a Leo y al signo de Tauro. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante. Tenemos aquí el número 16, el 21, el 11, el 7, el 4, el 9 y el número 30. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos la letra C, la O, la R, la I, la J y la letra K. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de esos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Virgo, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.